Buenas tardes, chicos. Este es EGB Profesor y este es el curso de razonamiento matemático. Hoy día es nuestra sexta clase y vamos a ver el tema de razones, proporciones, magnitudes y poleas. Vamos a comenzar. ¿Qué son las razones y proporciones aritméticas y geométricas? Primero tenemos lo que es una razón aritmética, que es cuando se comparan dos cantidades mediante la operación de sustracción y consiste en determinar en cuánto excede una de las cantidades a la otra. Entonces, generalmente de estos ejercicios te vas a dar cuenta cuando te pregunte en cuánto excede tal cantidad a otra. Tenemos este ejemplo. La cantidad de plumones de Norma, que es 36, y la cantidad de plumones de Pedro es 14. Tenemos que el mayor valor va a ser el antecedente y el menor valor el consecuente. Y todo junto, toda la resta va a ser la razón aritmética, lo que nos va a dar 22, que es el valor de la razón. Entonces diremos que el número de plumones de Norma excede al de Pedro en 22 unidades. Entonces estos tipos de ejercicios, la de razón aritmética es con sustracción. Y la razón geométrica es cuando se comparan dos cantidades mediante la operación de división y consiste en determinar cuántas veces una de las cantidades contiene a la otra. Entonces, esto que está resaltado nos va a ayudar. Aquí es cuánto excede y cuánto contiene a la otra. Y aquí tenemos nuevamente la cantidad de plumones de Norma es 36 y la de Pedro es 9. El número de plumones de Norma es 4 veces el número de plumones de Pedro, ya que hemos dividido el mayor número es el antecedente y el menor número el consecuente. Y el cociente viene a ser el valor de la razón o razón geométrica. Luego tenemos lo que son las proporciones. Tenemos la proporción aritmética y la geométrica. La proporción aritmética es igualdad de dos razones aritméticas o de dos diferencias. Tenemos la proporción discreta. Nos dice cuando los términos de la proporción aritmética son diferentes entre sí. Podemos ver A es diferente a B, y diferente a C y diferente a D. Y estamos frente a dos diferencias. Tenemos la proporción continua, en la que los términos medios de la proporción aritmética son iguales. Estos de acá son los términos medios. Estos son los términos medios, cuando son iguales. Luego tenemos lo que es la proporción geométrica, que es la igualdad de dos razones geométricas. Pensemos cuando los términos de la proporción geométrica son diferentes entre sí. A entre B es igual a C y D. Y la proporción continua, que los términos medios de la proporción geométrica son iguales. Estos de acá son los términos medios. También tenemos lo que son las proporciones directas e inversas, o magnitudes. Tenemos la proporción directa, que cuando se aumenta una de las cantidades, una de las magnitudes, aumenta proporcionalmente la otra. Es decir, si al multiplicar o dividir una de ellas un número, la otra también se multiplica o se divide por el mismo número. En este caso tenemos tiempo y distancia. El tiempo y la distancia están en proporción directa, porque a medida que pasa el tiempo va a avanzar más distancia. Por ejemplo, si vamos en 1, la distancia es 120, pero si ya va en 6, va en 720. Esa es una proporción directa. A medida que aumenta una, aumenta la otra. O a medida que disminuye una, disminuye la otra. En la inversa sucede lo contrario. Al aumentar una de las magnitudes, disminuye la otra. Entonces, por ejemplo, en obreros, días. Al haber más obreros, van a haber menos días de trabajo. Al haber más días de trabajo, es porque estás usando menos obreros. ¿Qué nos dice? Si al multiplicar una de ellas por un número, la otra queda dividida por ese mismo número, viceversa, si al dividir una de ellas entre un número, la otra queda multiplicada por este número. ¿Ya? Entonces, en este caso, si uno crece, el otro decrece. Si uno decrece, el otro crece. También tenemos este tema de regla de 3 simple y compuesta. Tenemos la regla de 3 simple, que es cuando se consideran solo dos magnitudes. Tenemos la directa, que en este caso tenemos A es a B como C es a X, y la multiplicación que se hace es en cruz. Y la proporción inversa, recuerden, teniendo en cuenta este significado que hemos visto ahora, la inversa
se multiplica en líneas paralelas. Tenemos la regla de 3 compuesta, en la que se caracteriza porque participan más de 2 magnitudes, las cuales pueden ser directo o inversamente proporcionales. Cuando estamos frente a una proporción directa, una manera más fácil de identificar cuál es directa y saber cuál va arriba, cuál va abajo, es que cuando es directa, lo que está arriba va a ser en signo menos y abajo signo más. Cuando es indirecta o inversa, va a ser arriba más y arriba menos. Todos los más van en el numerador y los menos en el denominador, y así hallas el término faltante. Hay que ver mucho la relación. Estos ejercicios son para analizar. Finalmente tenemos lo que son poleas y engranajes, que son elementos de transmisión que utilizan ruedas para realizar el movimiento de las máquinas. Es necesario recordar que el tamaño de una rueda y su número de vueltas tiene una relación inversamente proporcional. ¿Qué son las poleas? Son 2 ruedas conectadas por una faja o banda que es la que transmite el movimiento. Esas pueden ser transmisión abierta o paralela o de transmisión cruzada. Hay poleas con bandas o fajas paralelas y hay otras con bandas cruzadas que se utilizan como mecanismo de transmisión en máquinas utilizadas en la industria. Cuando son poleas con bandas paralelas, el sentido en el que van, ya sea horario o antihorario, se va a mantener. Y cuando son cruzadas, el sentido de la otra cambia. Cuando es así, cambia. Y en los engranajes son 2 o más ruedas dentadas en contacto que transmiten potencia en una rueda a la más grande. Se le denomina como corona y a la máquina. En el caso de 2 ruedas, a la más grande se le denomina corona y a la más pequeña piñón. Eso es muy necesario saber. Lo que es corona y lo que es un piñón. Piñón es el pequeño. Si hay más de 2 ruedas dentadas, se denomina tren de engranaje. Por eso también es muy necesaria la lógica, la inteligencia espacial. Entonces, con estos conceptos vamos a poder resolver los ejercicios del día de hoy. Gracias, chicos. Ya, eso sería todo.